Espumante. ¿Qué es lo que hacen los espumantes, señor Kesternich? Hacer una mejor distribución en la Reducen tamaño. Aquí tiene un monito, así con pura agua y mineral, son burbujas grandotas. Esta es la parte de arriba de la espuma, se ven burbujas grandes. Esto ya debajo de la espuma, en la zona de colección, que es lo que veníamos la clase pasada, son las tremendas burbujas regulares, con una galería espumante, son más chiquititos y forman también un colchón de espuma más estable, más compacto. Entonces lo que hace el espumante es reducir el tamaño de burbuja de la generación. No tiene que ver con la tensión superficial, tiene que ver con la generación. En la generación no coalescen, por lo tanto son burbujas más pequeñas. Acá tenemos un clásico ejemplo de la medida del D32, que es como el diámetro, pero en realidad lo que mide es un tamaño característico de una distribución de tamaño de burbujas que representa el mismo volumen y superficie de burbuja. Y se llama el diámetro Sauter. De nuevo, tú partes con una distribución de tamaño de burbuja, la llevas a una nueva distribución que tiene una sola clase, que es el D32, y la gracia de esto es que el volumen que tenía originalmente toda la población de burbujas chicas y la superficie, si la cara afuera de toda la burbuja, está representada por ese mismo numerito. Representa el mismo volumen y la misma superficie, es el diámetro Sauter. Por una medida, yo puedo colocar aquí el diámetro promedio también. El Sauter, digamos que es más completo porque incluye como la geometría. Pero lo importante, donde queremos centrarnos, es que en la medida que yo agrego espumante voy reduciendo tamaño hasta cierto punto. Sobre 10 ya no hay más variación. No tiene sentido seguir agregando espumante. Y que aparece un concepto que se llama la coalescencia crítica. Es decir, después de este punto ya no hay más coalescencia. Y aunque agregue mucho más espumante. Entonces el mensaje es, más espumante no significa que sea bueno, hay un límite. Uno lo puede determinar fácilmente con la coalescencia crítica, que es cuando el tamaño de burbuja ya no cambia. ¿Estamos? Eso es más o menos la idea del tamaño de burbuja. ¿Se trabaja siempre en la coalescencia crítica? Cuando ya no hay más cambio en tamaño de burbuja en la generación, dado un sistema de burbujeo, ese punto se llama la coalescencia crítica. Sí, pero se trabaja siempre a ese No se tamaño trabaja de en burbuja. cualquier valor porque no se conoce cuál es la coalescencia crítica. Normalmente las plantas uno llega y mezcla reactivos, pero no, porque primero no tienes cómo medir tamaño de burbuja, no hay equipo. Nosotros inventamos uno. No tenemos equipo. O sea, entonces el cuello de botella no tienes cómo medir, o sea, no sabes. Pero ahora hay equipos para hacerlo. Y ventaja, ahora el consumo reactivo. El mensaje que les quiero dejar acá es que el espumante que sí modifica la tensión superficial no tiene que ver con la tensión superficial la reducción de tamaño. Entonces tengo una burbuja y le echo harto espumante, no cambia el tamaño. Cambia solamente la generación. Si yo tengo dos hoyitos así produciendo burbuja y no tengo espumante, se juntan, me sale una más grande, que es el caso de allá. Si le echo espumante, esas dos burbujas no se me juntan, se llama coalescencia y me salen burbujas más chicas. Entonces el espumante lo que hace es reduce la coalescencia. ¿Cómo son los espumantes? Nuevamente son moléculas orgánicas con algunos grupos OH. Este grupo OH es importante que forma puentes de agua, forma redes. Entonces este tiene una tremenda estructura, este NMIBC es más común, que se ocupa en todas las plantas, pero ahora se va a dejar de ocupar. Hay un problema en el mercado y hay un tema de cambio de espumante. Entonces por eso es muy importante que ahora sepamos cuáles son los espumantes, qué podemos usar, cuál es la diferencia entre ellos para poder elegir el mejor. Porque ya están todos desesperados, no hay más MIBC. ¿Ya? Este de origen alcohólico tiene un grupo OH chico y un grupo orgánico grande. Este otro es una tremenda cadena, un polímero, peso molecular 450, más o menos, grande. Y fíjense que tiene altos grupos OH, por lo tanto esperaríamos que fueran altos puentes. ¿Tá? En esencia, un espumante tiene una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Cuando hablo de hidrofóbica, una parte orgánica y una parte puente OH, eso es hidrofílico, se le pega el agua. ¿Ya? Y aquí vamos a ver ahora el rol de los espumantes. Creo que me lo salté. No, tenía que decirlo. El rol de los espumantes primero es controlar tamaño de burbuja. Primer rol, tamaño de burbuja. Tamaño. Debe. Segundo rol, espuma estable. Es decir, ustedes saben que tiene la colección, después arriba se junta, eso es como un colchón de espuma. Ese colchón de espuma tiene que ser más o menos estable, porque si se me rompe, se me devuelven las partículas, no me sirve.
pero tampoco puede ser muy estable, porque ese colchón de espuma después va a un tanque y después se bombea. Y si uno tiene espuma con aire, no puede bombear. ¿Por qué el no puede bombear? ¿Qué problema ocurre cuando le echa aire a la bomba? Cavita y no transporta, suena, ¿cierto? Entonces, estabilidad de espuma, ni mucho ni muy poco. Si es muy estable, no me sirve. Si es poco estable, muy eficiente, se devuelven las partículas. El otro aspecto es que la burbuja, una vez que está generada, tiene que ser estable. Porque si es muy grandote y se mueve, se le cae la partícula. Y hay un cuarto punto, que eso no lo está usando nadie hasta el momento, porque eso lo hicimos hace poco con la memoria del Mario Gamboa. Miren lo que les voy a decir. El tipo de espumante tiene que ver con el arrastre de agua. Unos transportan más agua que otros. Y se arrastran más agua que otros. Como tú tienes la burbuja acá, con un film de líquido, acá tenéis pegada tu partícula mineral, que es lo que te interesa. Ese film de líquido trae mugre, insoluble, que te ensucian el concentrado. Entonces los que transportan más agua tienen más insoluble. Porque hasta el momento uno puede tener la montonera de espumante, llegar a las mismas condiciones, pero uno transporta más agua que otro. Y eso no lo sabe la gente. Nosotros lo probamos con unos experimentos transportando sílice. ¿Qué importancia tiene? En el RAF, en la etapa donde quiero recuperar todo, si viene acá fino no importa, porque estoy recuperando lo que más puedo. Pero en la limpieza me interesa que sea delgadito, para que solamente tiene material más concentrado. Entonces el tipo de espumante, que ya vamos a ver cuál, tiene que ver con el transporte de agua. Ustedes ya pueden deducir, porque en forma más puentes de agua transportan agua. Ahora, ¿qué sabe la gente en las plantas? Que el IMIBC me produce una espuma más seca. ¿Se fijan? El Dowflow o los poliglicoles, estos son poliglicoles, me produce una espuma más húmeda, o sea, uno transporta más. ¿Qué hace la gente de las plantas? Mezcla los dos. Pero sin saber mucho por qué. ¿Estamos? El conocimiento empírico, estas más secas, estas más húmedas. Listo. ¿Estamos? Ese es el rol de los espumantes. ¿Cómo empieza a actuar un espumante? Ahí teníamos el pictórico, tenemos una pata que es el orgánico que queda dentro de la burbuja, porque el orgánico hidrofóbico queda dentro de la burbuja, porque aquí puro aire. Y acá afuera queda pegado la parte hidrofílica, y como tiene un grupo OH, ¿te acuerdas que este grupo OH tiene un dipolo, como un campo eléctrico así? ¿Te acuerdas? ¿Te acordáis que este es de la química, no? Ya. A ver si aquí tenía el oxígeno y aquí los dos hidrógenos. Y te forma el dipolo, ¿cierto? ¿Cuál es este ángulo? Pues estoy con 104,2. El ángulo que forma. Esa es para lucirse nomás. Forma un ángulo. 104, idea del dipolo. Bueno, química. Entonces, el hecho de que tenga ese dipolo, empieza a unirse otras moléculas de agua y me forma una red. Creo que me saltó un video. Sí, efectivamente. Les voy a mostrar qué es lo que es la estabilidad de la espuma. La había mencionado, que el espumante dentro de sus roles también hacía una estabilidad de espuma. No lo puedo ver. A ver si lo tengo acá. Ahí vamos. ¿Verdad que se escuche bien? Entonces vamos a ver cómo el espumante da estabilidad a la espuma. Este va subiendo de abajo y se va juntando, ¿cierto? Se forma un colchón y algunas empiezan a coalescer y son más grandotas, ¿cierto? Entonces se va formando unas capas que van subiendo acá, el colchón de espuma. Esta es una celda de flotación de laboratorio, se está quitando todo y se inyecta aire. Esa altura, la altura que uno puede acumular es controlada por la cantidad de agua que transporta y el espumante. Entonces, eso tiene esta estructura que es más o menos estable.
Un aspecto muy importante, para darle estabilidad a la espuma, tiene que haber partículas. Si no hay partículas, yo no puedo generar espuma. Entonces yo puedo tener MIBC y no genero espuma. Un colchón así chiquitito. Si le pongo un poco sólido, inmediatamente te aumenta el colchón de espuma. O sea, el sólido, el filo metal, también tiene estabilidad de espuma. ¿No? Depende de los dos, del espumante y del sólido. Esto es una línea de flotación. Entonces al principio es mucho más estable, porque tiene más mineral, porque estás flotando más. Y la medida que tú bajas va a haber una espuma mucho más blanquecina, más débil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El espumante me da estabilidad en la espuma, pero tiene que haber sólido. Ya vamos a ver cómo actúa, pero en realidad no tiene mucha gracia este video de cómo actúa la molécula, un mono que te muestra la molécula que se pega a la superficie de la burbuja. En realidad no agrega nada. Ya, ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Yo tengo dos capilares. Este es un experimento que realicé tiempo atrás con una cámara de alta velocidad. Esta cámara colecta 2000 cuadros por segundo. O sea, en un segundo toma 2000 fotos. Va a haber fenómenos de alta velocidad. Entonces aquí, el mismo capilar, en agua, tap water quiere decir agua de la llave. Y aquí en agua donde le agregué 50 ppm de F150, que es un político. Eso es arte. Normalmente uno agrega 5 ppm, 10 ppm máximo. Pero lo que les quiero decir es que con 50 ppm quedó 0,1 milimol. Igual es poquitita concentración molecular, son poquitas moléculas. Digo, 0,1 milimol. Y después estos dos videos los junté para poder comparar qué es lo que pasa. Entonces lo que yo quiero que vean, qué diferencias se observan con este video de alta velocidad en un caso donde tú no tienes espumante, tienes agua en la llave, y en un caso donde tienes harto espumante. Ustedes van a decir qué es lo que observan. Ojalá que corra aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ya vi un fenómeno. Dos, la forma. Yo veo tres cosas. El material que va quedando nivel avanzando. No, eso es pancha nada más. No es material. Primero la geometría. Segundo, se fijaron que cuando se partió oscilando más oscilaba mucho más fíjense, como que oscila más, ¿te digo? Sigue oscilando. La velocidad. Velocidad también. Entonces hay tres efectos. Uno es la geometría, la superficie que es más como elástica sin espumante, y el espumante. Ahora lo interesante es que todas parten iguales. ¿Se dan cuenta que parten igual, no? Pero esto es lo que va pasando. Aquí yo estoy graficando la razón entre altura y diámetro, y en el caso del espumante, si se fijan acá, es más esférica, pero acá es más planita. Porque la que sube el agua, la fuerza hidrodinámica la comprime, ¿cierto? Pero aquí no. Algo hace el espumante. ¿Estamos claros que hay diferencia entre los dos, cierto? Acá está a 5 milisegundos. Fíjense, en los primeros 5 milisegundos no hay diferencia. Cuando sale, una vez que sale la burbuja, se empieza a deslizar por el líquido, ahí algo pasa. Y lo que pasa es esto: la superficie de la burbuja es móvil, tiene una película, un film. Por eso si uno tiene una burbuja y le mide la velocidad, se mueve más rápido que si es que tuviera una esfera rígida con la misma densidad. No sé si me explico. El hecho de que sea una burbuja de aire o tiene líquido hidrofílico tiene un film que hace que el coeficiente de fricción sea más bajo comparado con una esfera rígida. Entonces ocurre este evento que es móvil. Entonces en agua limpia la fuerza hidrostática la comprime, queda plana. En agua sucia los surfactantes, que son todas esas moléculas, como es móvil, se acumula acá, se concentra. Como se acumula el surfactante, esta tiene mayor concentración y produce un gradiente de concentración, y acá tiene mayor tensión superficial que acá arriba. Y eso hace que genere como una rigidez en la burbuja. Y ustedes vieron ya el monito, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa en la burbuja sin este surfactante. Y acá está con la acción de algo, ¿ah?, que hace que levante en la superficie de la burbuja. Y eso es lo que se conoce como el Marangoni, el efecto Marangoni, que es muy conocido. A los que les gusta estudiar un poquito más la Wikipedia y todo, este es un señor italiano que observó una copa de vino y se dio cuenta cómo una gota de vino subía.
Y estudió por qué pasaba eso. Aparte de ser el problema del vino, la sentimos. ¿Ya? ¿Qué nos importa a nosotros? Que la acumulación de surfactante, primero, en la medida que la burbuja asciende, se empieza a acumular. Y se distribuye. Esa distribución tiene estas variaciones en tamaño. Esto es un gráfico típico de velocidades. Esto que está acá está en el agua contaminada. Fíjense que la velocidad es más baja. ¿Por qué? Porque tiene mayor rigidez, tiene más roce. En cambio, cuando uno tiene una burbuja sin en agua limpia, está por acá arriba, es más rápido. Estamos hablando aquí de unos 15 centímetros, acá unos 25, o sea, es significativamente más rápido. Aquí se pega una bajada no porque baja la velocidad, sino porque la velocidad se mide entre dos puntos. Entonces, si la burbuja sube así, uno mide entre dos puntos la velocidad, tiempo tránsito, ¿cierto? Pero si se mueve así, también la mide como entre dos puntos. Lo que pasa es que aquí la burbuja pasa de ser esférica a más redondita, y como más redondita empieza a moverse así. Entonces como que baja la velocidad. Así se interpretó en el año 73 en la Escuela de Ingeniería Química que se llama aquí. El profesor Weber Cliff trabajaron en estos libros muy buenos, por ahí está, reeditado en 2005. ¿Es porque la superficie es más amplia y tiene más velocidad? No, se empieza a mover. Cuando la burbuja se hace esférica, se pusen aquí turbellinos. Y empieza a hacer... Entonces empieza a moverse para los lados. Y, o sea, y dependiendo del tamaño, se mueve así para los lados y de repente se empieza a mover así circular también en la medida que sigue subiendo el tamaño. Pero aquí lo importante es para entender que es este gráfico. Este gráfico, esta bajada, es producto de on-set oscillation, ¿viste? Porque está oscilando ya la burbuja. Y es porque se mide así la velocidad. ¿Estamos? Ya. Lo importante es que con surfactante, acá, se reduce la velocidad. Esto es un experimento con la burbuja y todas las cosas. ¿Estamos? Eso es importante. Ahora aquí hay un experimento que refuerza lo que yo le estoy diciendo de esto de la estabilidad. Mira, esto es un experimento, este experimento es parte de un trabajo que hice ya en mi estudio de doctorado, que tenía ahí con cámara de alta velocidad y todo. Entonces aquí generé burbujas. Es la misma. Y fíjense que a la medida que van avanzando, va cambiando la geometría, son más redonditas, porque se empieza a absorber el colector. Entonces aquí sale más o menos deforme, absorbe el colector. La velocidad de absorción del colector depende de la concentración. Si tengo mucho, se absorbe inmediatamente, como el caso anterior. Si tengo menos, requiere más tiempo para que pase, ¿cierto? Para que baja más el colector. Pero claramente hay un efecto acá. Eso se hizo harto experimento. Ahí está la cámara de alta velocidad, no sé si muestro eso. Y así como se ven las burbujas subiendo como una cámara, no sé si se ve, pero sí, ¿no? Esa es la cámara de alta velocidad, no se ve la experiencia. Otra forma de ver esto que yo lo estoy diciendo visualmente es midiendo las distribuciones de forma. Entonces, por ejemplo, cuando recién está acá abajo recién generada, en la misma solución, uno ve la distribuciones de forma. Casi todas son, hay algunas 1, 0, 8, son más achataditas. Esta es la razón entre el radio horizontal y el radio vertical. ¿Ya? Estas que están acá son las símilas. Estas son un poco más redonditas. Pero en la medida que sube, todas se hacen más redonditas. ¿Ya? El aspect ratio promedio es 0,92 y acá 0,83. En promedio. Entonces mejor siempre ver una distribución. ¿Se fijan? Entonces, si yo colocar el puro número, no hay mucha diferencia. Pero si yo te muestro la distribución, ¿te fijas? Es un poco más. Ahora, siempre hay radio 1 porque como son grandes, hay unas muy chicas, que las chicas sí, las chiquititas siempre, la burbuja bajo 0,7 es esférica, muy rígida, 0,7 milímetros. Siempre esférica. Pues siempre tengo uno. Bueno, aquí no quiero entrar en mucho detalle, pero aquí está, es solamente para que vean cómo uno puede mostrar la información. Aquí tengo lo que va pasando en la altura, como va absorbiendo el colector, y acá mismo para el lado tengo distintos espumantes. Acá tengo agua, tengo pentanol y tengo poliglicol. Entonces claramente aquí parten más o menos similares, pero el poliglicol ya estabilizó un poco más. No sé si comparan ahí. Pero en la medida que suben, claramente se va estabilizando, este requiere más tiempo, que el pentanol es menos fuerte. Misma concentración, pero otra estructura molecular. Esto es grandote, una ramificada, este es chico. Y en el agua, fíjate que ya no pasa casi nada, no, se deforma y se rompen las burbujas, se van rompiendo además. ¿Te fijas? Entonces,
De nuevo, como les muestro el gráfico, aquí estoy viendo el efecto reactivo, tipo reactivo, y aquí estoy viendo el efecto de la absorción en el tiempo, en el turno. ¿Se fijan? Como les decía, esto no tiene que ver con el cambio de tensión superficial, tiene que ver con la acumulación de surfactante en la superficie. Entonces aquí vemos concentración 0,2 molar, lo otro era milimol, o sea, estamos metidos acá, estamos metidos en esta parte. O sea, la tensión superficial no me cambia. Necesitaría agregarle mucho a la solución para que me cambie la tensión superficial. Pero sí, en la burbuja, como se acumula acá en la parte de abajo, sí se me concentra suficientemente como para producir algún efecto. ¿Estamos? Y este gráfico lo encuentro muy interesante. Acá está la referencia. Fíjense que siempre en una PowerPoint, cuando uno copia un gráfico de otro lado, tiene que decir dónde lo sacó. En realidad tendría que pedir permiso. Pero es muy feo llegar y colocarlo y no sabe dónde lo sacó. Tiene que colocar una referencia. Luego los autores, todos los colaboradores, el año, siempre tiene que hacerlo. Entonces, mira qué interesante el trabajo. Acá tenemos la concentración en milimol, y a la menos 5 y a la menos 4. Esto es 0,1 milimol. Dice 1 con E a la menos 0,4. Por lo tanto es 0,1 milimol, las concentraciones que yo estoy trabajando. Aquí produce efecto en tamaño burbuja, pero tensión superficial no pasa nada en la solución. Entonces, el mito es la tensión superficial aquí está. Aquí baja y acá. Está claro lo que quería mostrar el gráfico, ¿cierto? Quiero mostrar que la tensión superficial no influye en el tamaño burbuja. El efecto ocurre antes de que la tensión superficial cambie. ¿Estamos? Estamos claros, como lo mostré originalmente, que al agregar un MLC reduce tamaño, reduce la coalescencia. Miren qué interesante, al agregar sal 0,1, 0,2, 0,4 pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la sal, los iones, suben la tensión superficial. Pero no importa el valor si sube o baja, lo que importa es que si se concentra más o menos en otra parte, eso es lo que importa. Entonces, por ejemplo, aquí el mensaje, cuando ustedes tienen un sistema de flotación con mucha salinidad, por ejemplo, Proyecto Esperanza, que va a trabajar con agua de mar, van a tener burbujas muy chicas y una espuma muy estable. Entonces yo no sé cómo le irá a funcionar. Por ejemplo, Ragland, una de las slides que les mostré al principio, con el centro de Ragland, no usan espumante, porque ellos agregan un cloruro de calcio como anticongelante y se le acumula en la planta, no pueden descargar agua y eso le funciona como espumante. Y hay un número por ahí, pero no me acuerdo, pero es algo así como 0,4 mol es 10 ppm de MIBC. Aquí hay un trabajo re bonito que lo hizo King, Jack King. Un chico canadiense. Muy bonito el trabajo. Solamente a modo de ilustración les voy a mostrar cómo se reduce la coalescencia, que en el mismo experimento con cámara de alta velocidad, aquí sin espumante, acá con espumante, para mostrarles qué es lo que está haciendo la generación.